Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del aumento de ayudas que nos va a dar la Unión Europea, pero también de las condiciones que nos pone. Y sí, primero las buenas noticias, luego veremos los matices. Las buenas noticias son que, pues se van a destinar más subvenciones a España, de 70.000 millones a 80.000. Y son buenas noticias porque vamos a tener más dinero disponible. ¿Cuáles son las malas? Pues las malas son que efectivamente vamos a tener más subvenciones, vamos a tener más préstamos, porque las previsiones macroeconómicas son peores de lo que habíamos previsto en un principio. Y está bien que la Unión Europea aumente esa cifra, nos va a venir bien si sabemos aplicarla donde hay que aplicarla, pero realmente lo que estamos haciendo es tener que pedir más hipoteca para comprar esa casa que queríamos comprar. Vamos a tener más deuda. Es verdad que nos la conceden, pero vamos a tener que pagar más deuda, vamos a tener que pagar más intereses, etcétera, etcétera. Pero ahora el momento es de intentar organizar el mayor número de millones de euros posible para nuestra economía, para poder salir cuanto antes de los problemas económicos, laborales, sociales que tenemos y que vamos a tener en los próximos meses debido a esta crisis económica. Así que amigos, vamos a tener una variación importante en lo que teníamos asignado. Estamos hablando de una variación del 14,9%, del 15%, y somos el país que mayor variación tiene y que más fondos va a recibir. Y como os digo, pues está bien porque vamos a recibir esos fondos, pero en el fondo, y valga la redundancia, lo que nos están diciendo estos datos es que somos los que peor hemos afrontado esta situación, los que peor situación tenemos y los que más ayudas necesitaremos para conseguir sacar nuestra economía del lugar donde va a quedar en el momento que podamos empezar a reactivar los negocios, a volver a generar riqueza y a volver a crear puestos de trabajo. Pero no todo podía ser, entre comillas, buenas noticias. Vamos a tener más fondos disponibles, que buena falta nos van a hacer, sino que, lo que dice la Unión Europea, lo que ya decía antes y lo que muchos intentan camuflar, es que, y lo dice así de claro, y además por escrito, que si no hay unos documentos claros para las reformas que se piden a cada país, no se liberarán los fondos. Y ahora vienen los problemas, grandes problemas, para España. Y es que lo que propone la Unión Europea es de sentido común, es lo que están aplicando los países que menos afectados se están viendo económicamente por esta crisis, que mejor mercado laboral tienen, que mejor reacciona a las crisis, que menos paro están acumulando en porcentaje dentro de la Unión Europea. Nosotros aquí, ya lo he contado aquí muchas veces, insistimos en hacer las cosas como nos da la gana y en muchos casos hacemos que nuestras convicciones o nuestras ideologías sean las que dicten las medidas y las normas que tenemos que tomar, aunque esté claro y esté ya demostrado que no son las que funcionan. Así que aquí en España estamos discutiendo, y por aquí también os dejo un vídeo de esos fantasmas que vuelven, estamos discutiendo de la derogación de la reforma laboral, cuando la Unión Europea lo que nos pide es no solo que no se derogue esa reforma laboral, sino que se incida en esa flexibilización del mercado. Y es que cuando tenemos un mercado laboral rígido, alguno puede pensar que eso evita que haya despidos. Lo que evita es que haya contrataciones. Y claro, en una situación en la que tenemos el paro que tenemos, como ya os decía, por aquí os dejo un vídeo, capitanes generales de la Unión Europea, somos los que más paro tenemos, un 28% de los parados de toda la Unión Europea están en España, el 40% de los jóvenes españoles están en paro, tremendo. Claro, lo que nos dice la Unión Europea es que tenemos que flexibilizar y tenemos que favorecer la generación de empleo. Y, sin embargo, aquí en España seguimos pensando o seguimos vendiendo públicamente o seguimos trabajando desde el gobierno para intentar derogar esa reforma y lejos de flexibilizar el mercado laboral, endurecerlo, algo que la Unión Europea no va a permitir.
Y cuando hablamos de eso, hablamos de las pensiones, hablamos del salario mínimo interprofesional, bueno, pues hablamos de otras medidas que también están en esos fantasmas que van volviendo por esos acuerdos que tiene el gobierno con una parte de su gobierno. Aquí en España hay una coalición de gobierno y, bueno, pues hay ciertas medidas que unos apoyan más que otros y estamos todo el día en esa negociación continua, pero claro, la Unión Europea ya lo ha dejado claro, necesita por escrito esa reforma de las pensiones, necesita esa reforma del mercado laboral y si no cumple con las expectativas o con los criterios marcados por la Unión Europea, no veamos en esto un tema de intervención, sino simplemente que la Unión Europea va a poner unos fondos que son de la Unión Europea, especialmente los va a focalizar en España. Como vemos, somos los que más vamos a recibir y los que más ha habido que incrementar ese porcentaje de lo que vamos a recibir, porque en peor situación estamos. Lo que nos dice es, yo te presto el dinero, yo te lo dejo, pero tienes que cumplir con ciertos criterios de lógica para que la situación mejore. Y sin embargo, a día de hoy, todavía estamos discutiendo qué hay que hacer con las pensiones, estamos discutiendo qué hay que hacer con el mercado laboral y estamos discutiendo qué hay que hacer con el salario mínimo interprofesional. Y es que el gran problema que tenemos es esa percepción del tema social. Y es que mientras sigamos pensando que la mejor política social es la del subsidio, pues tendremos un problema. La mejor política social es el empleo. Cuando una sociedad tiene el empleo que quiere, además con posibilidad de cambiarse de empleo, de mejorar profesionalmente, pues tiene una libertad financiera y bueno, pues el mecanismo de la economía funciona de tal manera que tenemos suficientes recursos para cubrir todos los gastos del estado del bienestar, tenemos incluso excedentes, tenemos mucha gente pagando impuestos, con lo que nuestra presión fiscal para el conjunto se reduce. Y bueno, pues eso hace que seamos más competitivos, un montón de cosas. Bueno, pues mientras no nos quede claro que ese es el esquema correcto, pero no por nada, sino porque es el que funciona, no es un tema ideológico, es una cosa funciona y la otra no. Y así nos lo están demostrando el resto de las economías de Europa, que más o menos pues, están aplicando las medidas correctas, invertir, reducir gastos. Y bueno, pues aquí en España estamos... por eso de las ideologías y de las elecciones y de los votantes, pues estamos haciendo las cosas al revés que el resto y así tenemos los peores resultados en Europa. Bueno, pues ya lo estamos viendo en el tema del paro, pero también en el tema del tejido empresarial y bueno, pues en otro montón de parámetros en los que nuestra economía, con un mercado laboral rígido y bueno, pues con unos gastos tremendos dentro de las administraciones, con duplicidades, triplicidades, con el mayor índice de políticos por 1000 habitantes, bueno, pues con todas esas cosas estamos haciendo un monstruo que necesita mucho alimento para seguir funcionando, que nadie se preocupa no hablamos de que pase hambre el monstruo, sino hablamos de que esté en forma, de que no tenga sobrepeso. Y nadie se preocupa de eso, simplemente de seguir echándole comida. Y claro, pues el problema es que esa comida la tenemos que echar todos los ciudadanos y si cada vez hay menos ciudadanos que puedan echar comida, pues vamos a tener un grave problema. Por eso, la Unión Europea nos dice que no va a haber liberación de fondos hasta que no se hagan esas reformas, tanto en la parte de las pensiones, al final es gasto público, como en la parte del mercado laboral. Así que, bueno, buenas noticias porque nos suben esas cantidades que nos van a aportar y, bueno, pues también buenas noticias que la Unión Europea nos va a dar ese dinero siempre y cuando hagamos lo que hay que hacer, que no es otra cosa que lo que funciona. Y dejemos de hacer lo que no hay que hacer, que no es otra cosa que lo que no funciona. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante y lo que os voy a pedir es algo que sí funciona y es que os suscribáis a este canal del emprendimiento, que compartáis, que aceptéis las notificaciones, que le deis un like si os ha gustado, que hagáis comentarios, porque eso hace que bueno, pues esta cultura del emprendimiento pueda llegar a más gente
y cuando lo necesitemos, esperemos que dentro de pocos meses podamos generar un ejército de emprendedores que pongan en marcha la economía, que generen riqueza, que creen puestos de trabajo y que al final hagan que en la economía seamos muchísimos aportando nuestro dinero al Estado para pagar toda esa deuda enorme. Por aquí os dejo un vicio de la deuda que vamos acumulando, para pagar esa deuda, pero también para seguir invirtiendo en más generación de riqueza, más generación de empleo y bueno, pues ese será el mejor servicio social que podemos tener en nuestra sociedad. Por eso te voy a pedir algo que no cuesta dinero y, como te decía, que sí que funciona, que es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que aceptes las notificaciones y, como te decía, que compartas con todos tus amigos. Y si quieres seguir informado de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.